bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Porque podemos estar en muchos otros lugares, Because we can be in many different places, pero escogimos el estar aquí. but we chose to be here, Y escogimos el honrar a Dios. and we chose to honor God. Y Dios no toma a la ligera lo que nosotros hacemos. And God doesn't take it lightly on what we do. Dios espera de nosotros esa fidelidad. He expects from us that faithfulness. Dios espera de nosotros esa acción, He expects from us that action, esa fidelidad. that faithfulness, Porque Él no titubeó al entregar la vida de su único hijo. because He didn't doubt once to give His one and only Son. Amén. Amen. Y para nosotros siempre es un honor y privilegio And for us, it's always an honor and a el privilege poder corresponder to be able to a correspond ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros to that sacrifice that the Lord Jesus Christ did for us, y el Padre entregar a su Hijo. and the Father to give His Son. Amén. Amen. Y luego el Espíritu Santo dejar el cielo y venir And then the Holy Spirit leaving heaven to come here y ser nuestro ayudador. and be our helper. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Así que ¿cuántos empezaron con sus resoluciones? So how many started with your resolutions for the new year? Pero te tengo noticias. But I have news for you. No necesitas que sea un año nuevo para empezar con algo. You don't have to wait for a new year to start something. Pero pues gloria a Dios que tenemos el año nuevo ahorita. But glory to God that we have a new year. Amen. Amén. Y es como una atmósfera que se percibe, ¿no? Algo nuevo. It's like an atmosphere that you can Y- perceive. y- It's something new. Una emoción, An emotion, an excitement an excitement. de empezar algo nuevo. To start something Pero new. ¿cuántos saben que lo importante no es tanto el comenzarlo, But how many of you know that it's not just to start it, sino es el comenzarlo y terminarlo? but it's to start and finish? Amén, porque muchas personas comienzan cosas, Because many people start things, pero muy poquitos terminan eso que se determinaron. but very little finish that they determined. Amén. Amen. Y lo que el pastor nos enseñó el día último And what Pastor showed us on the last day, del año pasado, last year, parece como que sí hacen muchos días, ¿no? it feels like it was a lot of days, right? Pero realmente nos enseñó lo que es la atmósfera del cielo But in reality, He showed us what's the atmosphere of en heaven nosotros. in us. Nosotros somos los que determinamos We're the ones that determine la atmósfera que vivimos. that atmosphere that we Y live. si nosotros no nos determinamos a darle lugar a la atmósfera del cielo, a la atmósfera de Dios, And if we don't determine to give the place to the atmosphere of heaven, entonces vamos a vivir nuestra propia atmósfera. then we're going to live our own atmosphere. Y creo que por mucho tiempo hemos vivido nuestra propia atmósfera. And I think we have lived our own atmosphere. Y en muchos no nos ha llevado a mucho. And in many of us, it hasn't taken us very Far. much Amén. or very Entonces, por eso, gracias, pastor, far. Thank you, Pastor, por enseñarnos al depender en Dios. to depend on God. Pero no en esa dependencia de dejar que Él haga las cosas, porque Él ya hizo todo. But not in a dependency of letting Him do all things because He already did all things. Somos nosotros los que tenemos que hacer. It is us that have to do Somos things. nosotros los que tenemos que ejecutar. We're the ones that have to execute. Somos nosotros los que tenemos que continuar en esa dieta, por así decirlo, We are the ones that have to continue in that diet for saying, que es una de las resoluciones más which is one of the Comunes. resolutions that's common en el nuevo año, ¿no? El perder peso. in the new year, which is to lose some weight. Pero ¿cuántos saben que el peso no se va a perder en la primera semana de enero? But how many of you know that you're not going to lose weight on the first week of January? Bueno, fuera, ¿no? It would be good, Pero es una continuidad. but it's a continuation. Y así es lo mismo con esa atmósfera de Dios. And that's the same thing with the same Esa atmosphere of God. atmósfera del cielo en nuestras vidas. That atmosphere of heaven in our No es lives. suficiente el vivir una semana con esa atmósfera del cielo. It's not enough to just live 1 week with that atmosphere of heaven. No es simplemente el vivir un mes It's not simply to live a month o vivir, te lo voy a poner de esta manera, el domingo en esa atmósfera. or to live until Sunday in that O cuando atmosphere. cruzamos esas puertas
or when we cross those doors y entramos en este lugar, and we enter this place. sino es en aquel momento en donde está la cuestión con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, But it's in that place where you have that situation where your children, your husband, en el trabajo, at work, en las finanzas, in finances, en cuando de repente algo sucedió con el cuerpo. when all of a sudden something happened to your body. Ahí en esos momentos es donde tenemos que soltar esa atmósfera del cielo, In that moment is where we need to let free that atmosphere que of es ese heaven, poder de Dios en nuestras vidas. which is the power of God in our lives. Amén. Amen. El no irnos con las circunstancias, And not to go with the circumstances, sino el escoger permanecer en esa atmósfera divina. but to choose to remain in that divine atmosphere. Amén. Amen. Y algo de lo Hallelujah. que dijo el pastor And what Pastor said es que si hacemos eso, si practicamos eso, is that if we do that or practice that, vamos a poder vivir en lo sobrenatural. we're going to be able to live in the supernatural. Y busqué el significado de lo que es la palabra sobrenatural. And I looked for the definition of what supernatural means. Y significa básicamente que no pertenece al mundo terrenal. And it basically means that it doesn't belong to the earthly realm. Ahora te pregunto, Now I ask you, ¿tú y yo pertenecemos al mundo terrenal? do you and I belong to the earthly realm? La palabra dice que somos peregrinos. The word says that we're pilgrims That we're passing by. Que vamos de paso. and we're passing by. Amén. Entonces, vivimos en el mundo We live in the y world tenemos acceso a lo sobrenatural. and we have access to the supernatural. Amén. Amen. Entonces, están nuestras posibilidades, So it is at our abilities, pero es tener esa disponibilidad y esa disposición. but we have to have that disposition. El día último, nuestros hermanos Corrales, nuestra familia Corrales, cantaron unas alabanzas. The last day, our brothers Corrales sung some songs. If I lend you the microphone, will you speak? Come, girl. You want to come or you want to stay there? Hago esto no por ponerla en vergüenza, I'm doing this not to shame her, sino porque al nosotros testificar, but to us to testify. despierta algo en nuestras It vidas. wakes something up in our lives. Y muchas veces es necesario empezar en la carne, And many times it's to start in the flesh, porque ese es el paso de fe que damos. because that's the step of faith that we take. Y cuando damos ese paso de fe, And we take that step of faith, el Espíritu continúa. the Spirit continues. Amén. Y quiero que Amen. nos platiques qué fue lo que te sucedió. And we want you to tell us what happened. You know with what you. I'm talking about, right? So we ended up singing, So estábamos cantando. and it was, I don't know, I really liked the music. It was good. Me gustó la música, And estaba muy buena. towards the end, like, it was getting towards the end, we finished, like, the music. Y casi al final, cuando se estaba terminando la canción, And I just felt like a whole, like, bunch of joy. y sentí mucho gozo. And, like a lot of joy. So, like, I just started, like at first, it was, like, everybody was hyping me up to do, like, a little dance that I made up. Todo- And sentía mucho gozo y todos querían que danzara. then I started doing my little dance, and then all of a sudden I kept doing it, and then all of a sudden I just kept going. Se And, empecé a danzar y simplemente seguí danzando. and it felt good. Y me sentí muy bien. And, and yeah. Yeah. Okay. Pero But danzaste y danzaste y danzaste. you danced and you dance and dance. Y danzaste y danzaste y And you danzaste. continued dancing, dancing, and dancing. ¿Empezaste en la carne? Did you start in the flesh? Yes. 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 A see? eso me refiero. That's what I'm referring to. Muchas veces Many times estamos como jugando o adentrándonos a las cosas. we're kind of playing around and trying to get into Y it. muchas veces decimos, a ver si es cierto. And many times we say, well, let Y me es, see. y es ahí en donde el Espíritu Santo te toma. And that's where the Holy Spirit takes over. Porque fue un bastante tiempo que ella estuvo danzando. Because it was a while that she was dancing. Y de repente percibimos la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. And all of a sudden we felt the manifestation of the presence of God in that place. Did you perceive anything else? ¿Percibiste alguna otra cosa? I just felt a lot of joy. Okay. Nomás sentí mucho I just gozo. felt happy I did all that. Me sentí Okay. muy feliz. Would you like to share anything else?
No. Okay. Thank you. Simplemente sintió un gozo. She was just joyful. Pero es en esos momentos en donde Dios acomoda cosas en nuestro espíritu. But it's in those times where God takes care of those things in our spirit. Y en muchas ocasiones And many times nosotros no nos damos cuenta en ese instante qué es lo que sucedió en nuestro interior, we don't realize what happened in our inner being. sino es después conforme el tiempo va pasando But as time goes by, en que empezamos a decir, hey, that we start saying, hey, ya no actúo de esa manera, I don't act that way. ya no hablo de esa I manera, don't speak that way. o hey, estoy haciendo esto que antes no hacía. Or hey, I'm doing this that I didn't do before. ¿Por qué? Porque simplemente dimos ese paso de fe. Why? Because we simply took that step of Hay otro faith. testimonio de una pastora There's another testimony of a donde pastor había un servicio normal, where there was a normal service. no había, ¿sí han visto cuando personas se levantan y salen corriendo? Have you seen it when people get up and they just start running? En este momento nuestra hermana Lexi se puso a danzar In that moment, Sister Lexi just started dancing. y no había nadie más danzando. And nobody else was dancing. Cuando empezó a danzar, entonces empezó mi hermana Betsy. So then when she started dancing, then Sister Betsy Y started. ya algunos empezamos poquito. And then some others started a little bit. Pero lo que te quiero decir que en ese servicio donde estaba esta pastora, But what I'm trying to tell you, in the service where that pastor todo estaba was, tranquila. everything Todo was estaba tranquilo. normal. Y ella escuchó dentro de ella, And she heard in her spirit, levántate y corre. get up and run. Ahí tenemos dos decisiones. We have two decisions right there. O te levantas y corres, Either you get up and you run, o te quedas sentado y no haces nada. or you stay sitting down and you don't do anything. El Espíritu nos incita a hacer cosas, The Spirit triggers us to do things, pero nosotros somos los que decidimos el hacerlo o no but hacerlo. we're the ones that decide to do it or not. Amén. Amen. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? What did this woman do? Lo que hizo mi hermana Lexi. Just like Sister Lexi did. Le dio libertad al fluir del Espíritu. She gave the freedom to the flow of the Spirit. Y ella se levantó And she got up y empezó a correr alrededor del santuario. and she just started running around the church. Cuando vino y llegó y se sentó a su lugar, When she came, she just sat in her y place. nadie más corrió, Nobody else ella ran. fue la She única. was the only one. Pero cuando vino y se sentó a su lugar, But when she came down and sat down on her place, el Espíritu Santo le dijo, the Holy Spirit said to con her, ese acto de fe, because of that act of faith, provocaste a que tu casa llegara a tu vida. you provoked that your home came to your life. Ya tenían una casa She had a house, muy bonita, very pretty pero no house, tenían la casa de sus sueños. but she didn't have her dream house. Y esa casa llegó por simplemente ese acto de fe, And that house came to her simply because she took an act of faith, esa obediencia. that obedience. Amén. Amen. Entonces, cuando damos ese paso de fe, So when we take that step of faith, estamos soltando esa atmósfera del cielo aquí en la we're tierra. letting go of that atmosphere of heaven here on earth. Estamos participando de esa atmósfera We're participating of que that está en el atmosphere cielo, that pero is in heaven, está manifiesta aquí en la but tierra. is manifested here on earth Por nuestros actos de fe, through our acts of faith, por nuestros actos de obediencia. through our acts of obedience. Que tal vez parece loco, That it might be crazy, sure. see? Que tal vez vas a ser el único que esté danzando o el único que esté corriendo. You might be the only one who's dancing or praising or running. Sí, pero por ese acto de fe tuyo, Yeah, but because of that act of faith, yours, provocas a otras personas a tu alrededor. you provoke other people around you. Y provocas la manifestación And you provoke the de manifestation aquello que otras personas están creyendo también. of that others are believing as well. Amén. Amen. Por eso en ese aposento alto And that's why in that upper room, había 120 there was only y no 120 había más. and not more. Right. Amen. Amen. Tenemos que creer. We have to believe. Por eso es que cuando fueron a orar por aquella muchachita que estaba muerta That's why when they went to go pray for that young girl that was dead, y sacaron a todos los incrédulos and they took out all those y unbelievers, solamente iban 2, 3 con Jesús and there was only 2 or 3 with Jesus. qué? Why? porque creían, Because they believed. porque estaban dispuestos a levantarse y correr, Because they were willing to get up and run. porque estaban dispuestos a pegar una danzada, Because they were willing to dance it off.
porque estaban dispuestos a creer con Jesús. because they were willing to believe with Jesus. Amén. Amen. Y eso es lo que queremos And that's what we want en todos y cada uno de nosotros. in each and every one of us, El permanecer en esa atmósfera to remain in that de lo atmosphere sobrenatural. of the supernatural. Amén. Porque Amen. es ahí en ese momento en donde el Espíritu Santo te puede hablar y decir, ve y dile esta palabra a esta persona. Because it's in that moment that the Holy Spirit can go to you and tell you, say this word to this person. Y es ahí donde tú tienes que armarte de valentía And that's where you have to encourage yourself e ir and go y hablar y soltar esa palabra. and release that word. Pero es que es una palabra muy fuerte. But it's a strong word. Sí, pero el Espíritu Santo te está dando la gracia para hacerlo. Yeah, but the Holy Spirit is giving you grace to do Y it. no sabes lo que va a suceder en la otra persona por tu And obediencia. you're gonna know what's gonna happen because of your obedience in the other person. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Ahora, ¿qué es el vivir en la atmósfera del cielo? Now, what is it to live in the atmosphere of heaven? Vivir conforme al reino de Dios y su palabra. To live according to the kingdom of God and His word. No es difícil, It's not difficult. no es complicado, It's not complicated. es fácil y ligero, It's light and easy. pero simplemente tenemos que But we simply need to do what? obedecer, Obey. ceder, Um, yield. yield. Amén. Amen. Ahora, ¿qué es vivir conforme al reino de Dios y su palabra? Now, what is it to live according to the kingdom of God and His word? Vamos a Romanos 4. Let's go to Romans 4. Vamos a leer la Biblia de las Américas y luego The Passion. Romanos 4, versículo 20. Romans 4, verse 20. Romanos 4, 20. ¿Listos? Romans 4, 20. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Yet looking unto the promise of God, he wavered not through unbelief. ¿Titubeó o no titubeó? Did he waver or not? No titubeó con incredulidad. He did not waver. La with unbelief. incredulidad te hace titubear. The unbelief makes you waver. La incredulidad te hace pensar y analizar las cosas, Unbelief makes you analyze and think things cuestionar las cosas. and question things. That's right. Pero dice, sino que se fortaleció en fe. But wax strong through faith. ¿Cómo se fortaleció en fe? How did he make himself strong through faith? ¿Qué dice? ¿Mm? Dando honra, dice en la versión de mi hermana Betsy. And Sister Betsy says giving honor. En mi versión dice dando gloria a Dios. In my version it says giving glory to God. ¿Qué es? What is it? Obedeciendo. Obeying. Dando gloria a Dios. Cediendo, como mi hermana Lexi. Giving glory to God like my Se sister dio al Lexi. Espíritu con esa incitación que vino del Espíritu. She yielded to the Spirit with that yielding. ¿Qué fue lo que hizo la pastora? What did Pastor do? Se dio a esa incitación que vino del Espíritu y corrió. She yielded to what the Spirit told her and she ran. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? What did Abraham do? Dice, no titubeó con incredulidad, He did not waver unbelief, sino que se fortaleció en fe, but waxed strong through his faith, actuando en fe, acting in dando faith, gloria. Giving. Hizo un acto de fe al hablar. giving glory. He made an act of faith Hay speaking. diferentes actos de fe. There's different acts of faith. Unos son hablando, Some are speaking, unos son con regocijo, con gozo, some are with rejoicing, unos son corriendo, some are running, otros simplemente es hacer lo que tienes que hacer. some are just simply doing to what you need to be doing. Otros son orando, Some are praying, otro es asistiendo a la iglesia, some are assisting to church, otros es diezmando. some are giving tithe. Son diferentes áreas y todas son necesarias. There are different areas and they're all necessary. Pero hay diferentes áreas en las que personas batallan. But they're in different areas that people sometimes struggle Y with. lo importante es actuar por fe. And the important thing is to act by faith. Aquí vemos que dice, Abraham no titubeó con incredulidad. Here we see that Adam did not waver through unbelief. La incredulidad es la que te hace dudar. The unbelief is what makes you doubt. La incredulidad es la que no te deja actuar. Unbelief is what does not let you act. Amén. Amen. Pero dice, dando gloria a Dios, hubo un acto. Giving glory to God, there was an Tenemos que act. actuar. We have to act. Tenemos que hacer que esa
atmósfera del cielo continúe manifiesta en nuestras vidas. We have to do or make the atmosphere of heaven to be continuing in our lives. Y luego el 21 dice, And 21 says, y estando and being plenamente convencidos. fully assured. O sea, no solamente estaba más o menos convencido, So he wasn't just kind of convinced, sino estaba completamente, plenamente convencido. but was fully assured. Amén. Amen. Dice, de lo que Dios había prometido, What God had promised, poderoso era también para cumplirlo, he was able also to perform it. por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Wherefore also it was reckoned unto him for righteousness. En la versión de la Pasión dice, nunca paró de creer las promesas de Dios. In the Passion Version it says he never stopped believing God's promise. Dice, porque se hizo fuerte en su fe al padre, para ser padre de un hijo. He never stopped believing God's promise, for he made strong in his faith to father a child. Dice, y porque fue poderoso en fe And because he was mighty in faith y estaba convencido de que Dios and convinced that God tenía todo el poder necesario para cumplir sus promesas, Abraham glorificó a Dios. had all the power needed to fulfill his promises, Abraham glorified to God. Amén. Amen. Tenemos que tener estar convencidos. We have to be convinced, Tenemos que estar convencidos no en nuestra mente, not in our minds, sino en nuestro espíritu. but in our spirits. Amén. Amen. Y como te dije ahorita, And like I told hay you veces que earlier, vamos a empezar a hacerlo en la carne there's sometimes that we're going to start in the flesh, y no tiene nada de malo el hacerlo. and there's nothing wrong with doing it. Lo importante es llegar a hacerlo en el espíritu. The important thing is to get to the part where you're going to do it in the spirit. Amén. Amen. Vamos a Mateo 6. Let's go to Matthew 6. Mateo 6, Matthew 6, versículo 33. verse 33. Ya nos debemos de saber este versículo también de memoria, We should already have this verse memorized junto con el versículo del pastor. along with Pastor's verse. ¿Qué dice? What does it say? Mas buscad primeramente. But seek ye first. No dice mas buscar segundo It doesn't say to seek secondly o buscar cuando quieras or seek whenever o el domingo solamente or only on Sunday o cuando vengas a la iglesia. or when you come to church. No dice primeramente. No, it says ye first. Si es primeramente es en todo tiempo. If it's first, then it's at all Dice, times. mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. But seek ye first the kingdom and his righteousness, Y todas estas cosas os serán añadidas. and all these things shall be added unto you. Cuando desatamos esa atmósfera divina en nuestras vidas, When we release a divine atmosphere in our lives, aparte, on top vamos a tener cosas que se van a añadir a nuestras vidas. of that, we're going to have things that are going to be added Porque to our estamos lives. poniendo prioridad a las cosas que pertenecen a Dios y su reino. Because we are putting priority on what pertains to God and his kingdom. Amén. Amen. Y luego dice el 34, así que no os afanéis por el día de mañana. And 34 says, but not therefore anxious for the morrow. O sea, Dios te está diciendo, yo sé que va a haber afanes, God is telling you they're going to be anxious, pero te dice, no te afanes, but don't be busca anxious. primeramente mi reino. Seek first my kingdom. Hay un orden establecido. There's an order that's Y muchas established. veces nosotros invertimos ese orden. And many times we invert that order. Y primero nos preocupamos And first we y worry, después venimos ante la presencia de Dios y le pedimos perdón. and then we come unto God and we ask for Y le forgiveness. decimos, Señor, perdóname por preocuparme. And we say, Lord, forgive me for worrying. Tenemos que reconocer que el orden está invertido. We have to recognize that the order is inverted. Cuando venga una preocupación, When something comes of worry to you, rehúsate y di, no, voy a desatar la atmósfera del cielo en mi vida. refuse and say, no, I'm going to release the atmosphere of heaven here on my life. Voy a desatar esa atmósfera, esa naturaleza de Dios mismo en mi vida. I'm going to release that atmosphere, the life itself in my life. Y sabes que no es difícil, And you know it's not difficult, pero nosotros lo hacemos difícil. but we make it Porque difficult escogemos
Because we choose mantenernos en nuestros pensamientos. to maintain ourselves in our thoughts. Y eso es una disciplina que tenemos que desarrollar And it's a discipline that we have to develop. y tenemos que adiestrarnos And- en esa disciplina. And we have to, Adiestrarnos. Need to be excellent at it. we have to be excellent Amen. at it. Mhm. Tenemos que skillful, that's the word, thank you. Skillful. Tenemos que, así como Abraham ahorita leímos lo que él hizo, Just like when we read what Abraham did no titubeó He en didn't doubt. incredulidad, in unbelief, sino se fortaleció en fe. but he made himself strength in faith. Fue una disciplina que él desarrolló, porque al principio no fue así. It was a discipline that he developed because in the beginning it wasn't like that. Duró años He took years para que pudiera la promesa llegar, el hijo de la promesa llegar. for the son of the promise to come. Hasta quisieron ayudarle a And they, Dios. and they even wanted to help God. Sara le quiso ayudar a Dios Sarah wanted to help God, y le trajo una mujer. and she brought him a Otra woman, mujer. another woman, Y Abraham no se rehusó. and Abraham didn't refuse. Se fortaleció en su carne. He strengthened himself in his flesh. Se fortalecieron ambos dos Both were en strengthened lo natural. in the natural. Pero llegó un momento But a time came en donde desarrolló esa habilidad divina where he developed that divine atmosphere de decir, eso no me funcionó. to say that didn't function for me. El seguir mi manera To go my way no me llegó a ningún lado. didn't take me anywhere. Al contrario, provocó problemas. On the contrary, it provoked problems. Amén. Amen. Entonces llegó un momento en donde él se determinó. So there was a time where he determined himself. Y ahora vemos que dice ahí, y no titubeó. And now we see that he didn't doubt. No titubeó, He did not sino doubt. se fortaleció en fe, haciendo, hablando, But he strengthened himself in faith, poniendo speaking, esa fe en doing, acción. putting that faith in action. Amén. Amen. Entonces dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Do not therefore anxious for the morrow will be anxious for itself. Dice, basta cada día su propio mal. Sufficient unto the day that is the evil therefore. Dios nos está diciendo, el día va a traer males. God is telling us that the day is going to have evil days. Pero si nosotros permanecemos en esa atmósfera del cielo, en esa atmósfera de Dios mismo en nuestras vidas, But if we remain in that atmosphere of heaven, that atmosphere in our lives, entonces lo que suceda en ese día no nos va a hacer absolutamente then what nada. happens in that day is not going to happen anything Porque to lo que us. portamos es suficiente Because what we have or what we apport is para poder sufficient superar lo que ese día traiga. so that we can overcome whatever that day brings us. Amén. Amen. Esa fue la versión Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, pero buscad continuamente primero. But seek ye first, Seek continually, dice en esta versión. Buscar continuamente. seek continuously. Amén. Amen. Primero y First. continuo. And continue. Primero First y continuo. and continue. Mas ser lleno con el Espíritu Santo. Hay un versículo que dice. And there's a verse that says, but be full of Pero hay the una Spirit. continuidad de continuar estar lleno del Espíritu Santo. But there's a continuation of being full in the Holy Entonces Spirit. aquí es buscar continuamente y primero So here is seek continually and first el reino y su justicia. the kingdom and righteousness. Amén. Amen. La pasión dice, por tanto, sobre todo, busquen constantemente. So above all, constantly seek. Amén. Amen. La Expanded Bible dice, buscad primero, y luego entre paréntesis dice, está interesado. Seek first, and then in parentheses it says, be interested. Dice, está interesado sobre todo lo demás Be interested on everything else por el reino de Dios y lo que Dios quiere, o sea, su justicia. for the kingdom of God, for what God wants, which is his righteousness. Tiene que haber un interés. There has to be an interest. No es suficiente el venir a la iglesia, It's not sufficient to just go sino to church, tengo que estar interesado en mi interior. but I have to be interested in my inner being. Cuando estoy interesado en algo, When I'm interested in something, se ve. you can see it. Amen.
Cuando estás interesado en un hobby, When you're interested in a hobby, se ve. you can see it. Cuando estás interesado en cierta comida, When you're interested in certain food, se ve. you can see it. Cuando estás interesado en cierta persona, When you're interested in a certain person, se ve. you can see it. Cuando estás interesado en Dios y su palabra y su reino, When you're interested in God, His Word, and His kingdom, también se ve. you can also see it. Entonces, Amen. tiene que haber ese interés de parte So nuestra. there has to be that interest from our parts. ¿Y cómo lo hago? And how do I do it? Ser obediente y ser fiel. Just be obedient and be faithful. Abraham se fortaleció en fe, Abraham strengthened himself in faith, dando gloria a Dios, giving glory to God, haciendo algo, doing something, hablando. speaking. Amén. Amen. La amplificada regular dice, pero primero y más importante, busquen, tengan como objetivo, esfuércense por alcanzar su reino y su justicia, su manera de hacer y ser correcto, la actitud y el carácter de Dios. The regular Amplified says, but first and most importantly, seek, aim at, strive after His kingdom and His righteousness, His way of doing all being right, the attitude and character of God, and all the things Right there. Dice, esfuérzate por alcanzar. force yourself to reach. No solamente es algo que va a suceder casualmente, It's not something that's just going to happen casualty, sino tienes que hacer ese esfuerzo. but you need to make that effort. Amén. Amen. Inclusive cuando vamos a comer, Including when you're going to go eat. tú haces un esfuerzo por comer. You make an effort to eat. Si no, ninguno de nosotros comiéramos. Otherwise, neither of us would ¿Qué eat. es ese esfuerzo? What is that effort? Tal vez no cocinaste, Maybe you didn't cook, pero tienes que sentarte enfrente del plato. but you have to sit in front of the Puedes plate, estar parado, or you can be standing, pero tienes que tomar del alimento. but you need to lay hold of Ya that sea con la mano, con el tenedor, con la cuchara, with the food, with your hand, with the fork, con lo with que the spoon, sea. with whatever. Pero hay un esfuerzo. But there's an effort. Así hay un esfuerzo en las cosas que pertenecen a Dios. Like that, there's an effort in the things that pertain to God. Las cosas no van a suceder porque ya vine a la iglesia. Things are not going to happen just because I came to church. Porque fui a buscar de Dios, Dios está obligado a hacer lo que yo necesito. Because I went to go look for God and God is obligated to do what I need. No, no podemos burlar a Dios. No, we cannot mock God. Dios sabe cuando nosotros estamos interesados en que simplemente Él haga algo por nosotros. God knows that when we are just interested for Him to do something for us, Y empezamos a ir a la iglesia porque estamos buscando una respuesta de Él. and we start going to church because we're looking for a response from Him. Ahora, tal vez muchos de nosotros llegamos de esa manera, Now, maybe most of us came that way, pero lo importante es que cambie esa mentalidad. but the most important thing is for that mentality to change. Amén. Amen. De desatar esa atmósfera. To release that atmosphere. Y tal vez tengamos esa actitud, And maybe we might have that attitude, pero podemos desatar esa atmósfera y decir al Espíritu Santo que nos ayude, but we can release that atmosphere and say, Holy Spirit, help me. porque no queremos que eso sea algo momentáneo, Because we don't want that to just be a momentary thing, sino queremos una permanencia en Cristo. but we want it to be a permanent thing in Amén. Christ. Y claro que hay beneficios, sí hay beneficios. And of course there's benefits. Claro que tenemos el derecho de vivir en salud divina. Of course we can live in divine health. Tenemos el derecho de vivir en abundancia. We have the right to live in Tenemos el abundance. derecho de vivir en gozo. We have the right to live in joy. Amén. Amen. Pero tenemos que tener el corazón correcto. But we have to have the correct heart. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Vamos a leer por último la versión del mensaje. Lastly, we're going to read the verse of the message. Dice, lo que estoy tratando, empieza desde el versículo 31, dice, lo que estoy tratando de hacer aquí es que te relajes, que no estés tan preocupado por obtener para que puedas responder a la dádiva de Dios. What I'm trying to do here is to get you to relax, to not be so preoccupied with getting so you can respond to God's giving. Hay muchas veces que estamos, como dice aquí, preocupados por obtener cosas. Many times we're
preoccupied in getting things, o esa es nuestra prioridad, or that's our priority, el obtener cosas. to obtain things. Pero cuando esa es la prioridad nuestra, But when that is our priority, es que ignoramos it's because we ignore que Dios tiene mucho más que darnos que lo que nosotros le podemos pedir. that God has way much more to give than what we can ask for. Y cuando nosotros vivimos o estamos determinados a vivir en esa atmósfera de Dios, And when we live or make a determination to live in that atmosphere Dios of God, quiere que disfrutemos la plenitud por la cual Él murió. God wants us to enjoy that fullness of which He died for. Podemos ver que muchas veces nos We could see many times that queremos ser más inteligentes que Dios. we want to be more intelligent than God. Cuando podemos ver la realidad de Dios, que Él está más interesado en nosotros When we could see the reality of God, that He's more interested in de us, cumplir o de darnos los deseos de nuestro corazón to give us the desires of our hearts que nosotros mismos. than us ourselves. Yep. Amén. Amen. Dice, para que puedas responder a las dádivas de Dios. So you can respond to God's giving. Tenemos que aprender a responder correctamente a lo que Dios nos da. We need to learn how to respond correctly to what God gives us. Y en muchas personas hay un problema de recibir. And in many people, there's a problem in receiving. Hay muchas personas que están impuestos a dar, There's a many dar, people a that are dar, just a used dar. to giving, giving, giving. Y esas personas muchas veces tienen problemas en recibir. And many people have problems receiving. Amén. Amen. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Why? Because they're not used to that. O porque su manera como crecieron, así fueron, siempre dieron, más nunca recibieron. Or the way they grew up, they always were giving and they never received. Pero en Cristo tenemos que aprender. But in Christ, we need to learn. En esa atmósfera tenemos que dar, In that atmosphere, we have to pero give, también tenemos que aprender a recibir. but we also have to learn how to receive. Amén. Amen. Aleluya. Dice, las personas que no conocen a Dios ni su manera de obrar se preocupan por estas cosas. People who do not know God and the way it works fuss over these things. Dice, pero tú conoces a Dios y su manera de obrar. But you know both God and how He works. Empapa tu vida de la realidad de Dios, Steep your life in God's reality, de la iniciativa de Dios, God's initiative, de las provisiones de Dios. God's provisions. Empapa tu vida de la realidad de Dios. He says, steep your life in God's reality. Empapa tu vida en esa atmósfera Steep your life in that de atmosphere Dios mismo. of God Himself. Amén. Amen. A estar empapado. La palabra como lo usa en inglés es steep. Steep. To be steeped. Esa es la palabra que se usa cuando pones un té. That's the word that's being used when you're doing a tea. Y nuestra hermana Magali nos dio esa revelación And Sister Magali gave us that hace un tiempo revelation atrás, a en donde time Dios back. le mostraba a ella eso. where God was revealing that to En her. donde tenemos así como el té, entre más dejas la bolsita del té en el agua, That just like the tea, the more you leave that little tea bag inside the water, ¿qué sucede? what happens? Más concentrado está el té. The tea is more concentrated. Si nomás lo metes y lo sacas, If you just put it in and take it out, básicamente es agua. basically it's still Le va a water. dar un saborcito muy ligero It's going to have a al té. very light taste of the tea. Pero si dejas el té remojarse en esa agua caliente, But if you let the tea bag soak in that hot todo water, el agua se va a impregnar de ese sabor. the whole water is going to impregnate of that flavor. Así es nosotros. That's how we are. Entre más nosotros nos dejamos impregnar en esa atmósfera de Dios, The more we let ourselves be impregnated by that atmosphere of God, y es una atmósfera activa, and it's an active atmosphere. es una atmósfera activa It's an active que atmosphere provoca y hace cosas en nuestras vidas. that provokes and does things in our lives. Entonces nosotros vamos a poder tener, como dice la palabra, el verdaderamente ser esas tarjetas de presentación del reino de Dios aquí en la tierra. So we're going to be able to have or be that presentation, or a business card of presentation of God Himself here on earth. Amén. Así dice la palabra que somos tarjetas de presentación. That's how God says in His Word that we are business card. Dice, no te preocupes por perderte algo. Don't worry about missing out. Descubrirás que todas tus preocupaciones humanas cotidianas serán cumplidas. You'll find all your everyday human concerns will be met.
Amen. En lo natural, ¿te preocupas? En ¿Tienes el- preocupaciones? In the natural, do you worry? Do you have any concerns? Pero en lo espiritual debemos de permanecer en Cristo In the spiritual, we should remain in Christ y creer por esas cosas and believe for those things y hacer que esas no sean preocupaciones, and make that those things are not our concerns, sino se convierten en retos, but that they become challenges, oportunidades para ejercer fe, opportunities to exercise faith, oportunidades para crecer en fe. opportunities to grow in faith. Si pensamos de esa manera, If we think that way, en que no son preocupaciones, that they're not concerns or worries, sino es una oportunidad para ejercer fe, but it's an opportunity to exercise faith, es algo totalmente diferente. it's something totally different. Y viene como una emoción, And it comes like an emotion, como diciendo, like saying, vamos a entrarle. let's get to it. A ver cuántos días tarda en la manifestación. Let's see how many days it's going to take for the manifestation. Amén. Amen. Tenemos que invertir la manera como el mundo de pecado We have, trata de, go ahead, we have to invert how the sinful world tries de preocupar nuestras vidas o de oprimir nuestras vidas. to worry our lives or to Oppress. oppress our lives. Aprendemos a ejercer fe We learn how to exercise faith y aprendemos a soltar esa atmósfera. and we learn to release that Can you atmosphere. guys turn on the fans? It's really hot in here. Please. Amén. Amen. Dice, presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo ahora mismo y no te preocupes por lo que pueda o no suceder mañana. Give your entire attention to what God is doing right now and don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. Dios te ayudará a lidiar con cualquier cosa difícil que surja cuando llegue el momento. God will help you deal with whatever hard thing comes up when the time comes. ¿Cuántas personas se preocupan How many people worry por con quién se va a casar el hijo o la hija? of who the daughter or the son is going to get married to? Y el baby apenas tiene 1 año. And the baby's barely a year old. Amén. Amen. ¿Miento? Do I lie? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay personas que se I don't, preocupan? right? You know, there's people that worry about that. Y puedo aquí pararme y decir tantas cosas o casos similares así. I can stand here and say so many things or say similar things to that. Y nos reímos. And we laugh. Pero piensa en ti mismo. But think about yourself. Piensa en qué te preocupa. Think about what worries you or concerns you. Y si lo piensas, lo analizas fríamente, And you think about it and analyze it clearly, te vas a reír como te reíste ahorita. you're going to laugh just like you laughed earlier. ¿Por qué? Why? Cuando vemos o estamos viviendo en la atmósfera de Dios, en la atmósfera del cielo, When we see or when we're living in that atmosphere of God, of heaven, nos reímos de las cosas naturales. we laugh of the natural Porque dice la things. palabra que estamos sentados Because the word says that we're sitting en lugares celestiales. in heavenly places. ¿En dónde? Where? A la diestra de Dios, At the right hand of God, a la diestra del Padre. at the right hand of the Father. Te pregunto, ¿hay alguna preocupación I ask you, is there some concern en Cristo? in Christ? ¿Ves por qué te vas a reír You see why you're going to laugh de lo que no te estás preocupando? of what you're worrying about? Aleluya. Hallelujah. Como diría Kenneth Hagin, Like Kenneth Hagin would say, estoy predicando mejor que tu amén. I'm preaching better than your amen. Dios nos ayuda a lidiar God helps us con cualquier cosa difícil que surja cuando el momento llegue. to deal with whatever hard thing comes up when the time comes. Hay hábitos que hemos desarrollado There's habits that we have developed que son hábitos carnales that are carnal habits. y tenemos que aprender a
deshabituarnos And we have to learn how de esos malos hábitos. to uninhabit ourselves of those bad habits. Amén. Una expresión que Dios ha estado tratando conmigo An expression that God has been dealing with me hace unas semanas about a es couple weeks ago necesito de Dios, is I need of God, pero quiero de Dios. but I want of God. Son dos cosas muy diferentes. There's two different things. Hay muchas personas There's many people que necesitan de Dios that need of God, y por eso buscan de Dios. and that's why they look for God. Cuando ya no necesitan de Dios, When they don't need God anymore, ya no buscan de Dios. they don't look for God anymore. Amén. Amen. Y otra cosa muy diferente And another thing that's very different es el yo querer y desear is for me to want and desire a Dios y más de Dios. God and more of God. Eso es la atmósfera, el desear esa atmósfera, el permanecer en esa atmósfera del cielo. That's the atmosphere. That's to remain in that atmosphere, to want that atmosphere of heaven. Amén. Amen. Como te dije ahorita, Dios tiene mucho más que darnos Like I said earlier, God has much more to give us que nosotros que pedirle. than for us to ask for. Amen. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Mateo 19, We're going to look at an example. Let's go to Matthew 19, versículo 16. verse 16. Aleluya. Hallelujah. ¿Te está ayudando? Is it helping you? New King James. Mateo 19, 16 dice, he aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may obtain eternal life? ¿Qué bien haré? O sea, ¿qué acto What good will I do? What act para obtener la vida eterna? shall I do that I may obtain eternal life? Y él le dijo, And he said, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Why do you call me good? Solo uno es bueno. There is none good but one. Pero si deseas entrar en la vida, But if thou wilt enter into life, guarda los mandamientos. keep the commandments. El 18 dice, él le dijo, He said unto him, ¿cuáles? Which? Y Jesús respondió, And Jesus said, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Thou shalt not murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. 19, honra a tu padre y a tu madre, Honor thy father and thy mother, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. and thou shalt love thy neighbor as yourself. ¿Listo? Ready? El 20. 20. El joven le dijo, The young man said unto him, todo esto lo he guardado, le dijo. All these things I have kept from my youth. ¿Qué me falta todavía? What lack I yet? ¿Ves que sabía que le hacía falta algo? You see that he knew that something was lacking? Te puedo asegurar, me puedo atrever a asegurarte, la Biblia no lo dice, I can dare to assure you the Bible doesn't say pero it, es mi opinión, but it's my opinion que él sabía that he knew lo que él necesitaba. what he needed. Él sabía He knew lo que él tenía que hacer, what he had to do. pero muy en el fondo But deep down inside of him, esperaba que Jesús le respondiera otra cosa, he was waiting for Jesus to respond o to que something Jesús else. titubeara en decirle lo que necesitaba. Or for Jesus to doubt himself on what he needed to do. Ese soy yo, tú puedes That's tener tu just me. propia You opinión. can have your own opinion. No es Biblia, amén. It's not Bible. El 21 dice, Jesús le dijo, Jesus said unto him, si quieres ser, ¿qué dice? If thou wilt be what? Perfect. ¿Dónde está aquellos que dicen que no hay perfección? Where is it that those that say that there's not perfection? Somos perfectos en Cristo. We're perfect in Christ. Amén. Amen. Dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. If thou wilt be perfect, and go and sell that hast, and give to the poor, and thou shalt have treasures in heaven, and come and follow me. ¿Ves que necesitaba de Dios? You see how he needed of God? Este hombre estaba diciendo, yo no necesito de esa vida eterna. ¿Qué necesito hacer? This man was saying, I need that eternal life. What do I need to do? Sabía que había una necesidad en él. He knew that there was a need in him.
pero estuvo el querer. But was there the want or the will? ¿Estuvo o no estuvo? Was it there or not? Dice el 22, pero al oír el joven estas palabras, But when the young man heard that saying, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. he went away sorrowful, for he had great possessions. ¿Qué sucedió? What happened? ¿Hizo lo que Jesús le dijo? Did he do what Jesus told him to do? No. ¿Ves que solamente era una necesidad, You see how it was just a need, mas no estaba el querer, no estaba la pasión but de there él was ahí? no willing and no passion there for Porque him? si lo hubiera realmente querido, Because if he really wanted lo to, hubiera hecho. he would have done it. Yeah. Amén. Amen. Y nosotros podemos sentarnos aquí y juzgarlo. And we can sit here and judge him. Pero te pregunto, But I ask you, ¿y a ti qué área es la que te falta o te estorba? and I ask you, what area is it that you're lacking or that's in bothering you? O las áreas. Or the areas? Amén. Amen. Dice el 29. 29 says, Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. and everyone that hath forsaken houses or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and shall inherit everlasting Hay life. personas que han dejado países. There's people that have left countries. Hay personas que han dejado negocios porque percibieron el llamado de Dios There's people that have left businesses because they perceived the calling of God, y dejaron su país, dejaron su familia, dejaron su bienestar, dejaron sus negocios and they left their well-being, their families, their businesses. y decidieron They decided seguir ese llamamiento de Dios. to follow that calling of God. Y no estoy hablando específicamente de un llamado de los 5 dones ministeriales, I'm not speaking of just the fivefold ministries, pero muchas veces Dios nos necesita en X lugar. but many times God needs us in certain places. Y es lo que está diciendo aquí, ha dejado todo por mí y mi palabra. And as doing here what he says, he had left everything for my word and for me. El pastor es uno de esos. Pastor is one of those. Él dejó todo He en su left país. everything in his country. Amén. Amen. Ahora, Now, podemos ver otro ejemplo, we can see another example porque podemos ver este ejemplo del joven rico. because we can see the example of the rich young Tenemos man. que amar a Dios más que el dinero. We have to love God more than money. Tenemos que amar a Dios más que la comida. We have to love God more than food. Vamos a Génesis 25. Let's go to Genesis 25, Versículo 29. verse 29. Génesis 25, 29. Genesis 25, verse 29. Dice, un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Go ahead. One day Jacob had pottage, and Esau came from the field, and he was faint. And Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with the same red pottage, for I am faint. 31 dice, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. And Jacob said, first, sell me this day thy birthright. Y Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir. And Esau said, behold, I am at the point of to die. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? And what profit shall this birthright do to me? 33. 33. Y Jacob dijo, júramelo primero. And Jacob said, swear me this day. Y él se lo juró And he swore unto him. y vendió su primogenitura a Jacob. And he sold his birthright unto Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Then Jacob gave Esau bread and pottage and lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Thus Esau despised his birthright. Aquí podemos ver como la primogenitura como un simbolismo
We can see here that his birthright is like a symbolized de lo que es Dios en nuestras vidas, lo que Dios representa en nuestras vidas. of what God is in our lives or what he represents in our Que lives. prefirió He preferred un plato de lentejas a plate of lentils por el plan de Dios en su vida. for the plan of God in his life. Amén. Amen. En este ejemplo podemos usar también In this example, we can also use cuando se presenta, vamos a hablar de adulterio o de fornicación, we're going to speak about adultery or fornication. que se presenta un hombre, se presenta una mujer, That there's a woman or a man present. y por el deseo natural And because of their natural desire, se desprecia el llamado de Dios, they despise the calling of la God, atmósfera de Dios, the atmosphere of God, por el placer de unos momentos. for the pleasure of a couple moments, El placer The de un pleasure plato de lentejas. of a plate of lentils. Son Come on. placeres carnales, They're carnal pleasures. que muchas veces el deseo carnal es más fuerte que el deseo, el querer de Dios. That many times the carnal desire is more than the desire of wanting of God. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Están muy serios. You guys are too serious. Otro Another. es el escoger el trabajo en exceso. Is to choose work excessively. Salmo 127. Let's go to Psalms 127. Ahora, no es malo el trabajar Now, it's not bad to y puede work, haber que haya sazones en negocio, en el trabajo, en donde haya mucho trabajo. and there could be seasons and where you have a lot of work Pero at work. nos estamos refiriendo a un estilo de vida But we're referring to a lifestyle en donde multitudes de personas ponen primero el trabajo que a Dios. where a multitude of people put the job or before God. Amén. Salmo 127, versículo 2. Psalms 127, verse 2. Dice, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat in bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Hay un balance. There's a balance. La palabra también nos dice que el que no trabaja, que no coma. The word also says that those that don't work don't Estoy eat. hablando del exceso. I'm speaking about excess. Aquellos que ponen primero el trabajo. Those that put the work first or Y job luego a Dios. first and then God. Aquí dice, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Here says, it is in vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. De Él viene la provisión, Provision comes from him, no del trabajo. not from work. De Él proviene la provisión divina. From him we have divine provision. Él es el que provoca los diferentes canales de bendición que vienen a nuestras vidas. He's the one that provokes the different channels of blessings that come to our lives. Y si tal vez tú estás en una situación en donde trabajas demasiado, And if you might be in a situation where you work too much, pídele a Dios. ask God. Dios tiene mucho más que darnos que God. nosotros que pedirle. God has much more to give you than for us to ask him. Muchas veces estamos en situaciones difíciles, Many times we're in difficult situations, no por Dios, not because of sino God, por nuestras elecciones, but because of our elections. porque nosotros escogimos Because eso. we chose that. Come on. Amen. Amen. Otro es el miedo y el temor, Job 3. Another is the fear in Job 3. Hay personas que si no están en miedo y no están en temor, como que no viven. If they're not in fear, it's like they're not living. Es como una droga, It's like a drug for them. que es como una droga que necesitan, el estar en miedo, el estar en temor. It's like a drug that they need to be in fear. Job 3:25. Job 3, Pues Job 3:25. Lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. Nosotros tenemos autoridad sobre el miedo y el temor. We have authority over fear and of being El afraid. miedo y el temor es un espíritu.
being afraid and feared is a spirit. Y Dios te ha dado autoridad sobre ese espíritu. And God has given you authority over that spirit. Y tienes que ejercerlo. And you have to exercise it. Tenemos que ejercerlo. We have to exercise it. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de miedo, ni de temor, God has not given us a spirit of fear or doubt, sino de but of poder, power, amor love, y dominio propio. and self-will. Dominio propio es Self-will yo means escoger y permanecer I choose and I remain en la atmósfera de Dios, in the atmosphere of la God, atmósfera del cielo. the atmosphere of Esa es heaven. la decisión tuya, el querer, That's your decision no to solamente la want, necesidad, not just the el need, que quiero, but that I want. porque quiero permanezco, Because I want, I remain. porque quiero me rehúso a vivir en miedo y a vivir en temor. Because I want, I refuse to live in fear and be afraid. Que vienen circunstancias, That circumstances come? Sí. Yes. pero tengo que hablar por fe. But I have to speak by faith. Abraham se fortaleció en fe, Abraham strengthened himself in dando faith, gloria a Dios, giving glory to God, haciendo actos de fe. doing acts of faith. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Primera de Samuel, Let's go to 1 Samuel, capítulo 13. chapter 13. Casi terminamos, amén. We're almost done. Primera de Samuel 13, versículo 13. 1 Samuel 13, verse 13. Dice, y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. And Samuel said to Saul, thou hast done foolishly. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord have established a kingdom upon Israel forever. ¿A qué suena? What does it sound like? Rechazó y se rehusó. ¿A quién vimos ahorita He que rechazó y se refused. rehusó? And he rejected. Despreció. He despised El joven rico, Esaú, the young man that was rich, Esau. fue lo mismo que pasó con el rey Saúl. It's the same thing that happened with King Samuel. Dice, has obrado neciamente. El profeta le dijo a Saúl, has obrado neciamente. The prophet told Saul, first 13. and Saul said to Saul, thou hast done foolishly. Has obrado neciamente. Thou hast done ¿Cuántos de foolishly. nosotros hemos obrado neciamente? How many of us have done foolishly? ¿Cuántos de nosotros hemos despreciado a Dios How many of us have despised God por quedarnos en miedo, por quedarnos en lo que nosotros queremos? for staying afraid or being in fear or being in whatever we want? Y después vemos las consecuencias. And then we see consequences. Aquí no solamente fue consecuencias de una sola persona. Here was not just consequences of one person. Aquí estamos viendo un reinado Here we were seeing a en kingdom donde un hombre fue removido. where one man was Es como removed. que si estuviéramos hablando del presidente de esta nación. It's just like if we were speaking of the president of this A lo que me nation. refiero que no fue una posición simple, What I'm referring is it wasn't a simple position, sino es un hombre que estaba en autoridad. but it was a man that was in authority. Amén. Amen. Dice, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord had established thy kingdom upon Israel forever. 14 dice, pero ahora tu reino no perdurará. But now your kingdom shall not continue. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. The Lord hath sought him a man after his own heart. ¿Tenemos un corazón conforme al de Dios? Do we have a heart according to God? Dice, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. And the Lord has commanded him to captain over his people because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Hay situaciones There are situations en donde Dios remueve where God removes lo que Él había dispuesto para tu vida what he was or had put for your life porque no quisiste, because you didn't want it, porque te rehusaste. because you refused it.
Y no es porque lo hiciste una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, And that's because you did it 1 time, 2 times, 3 times, 4 sino porque times. fueron muchísimas veces que fue Dios despreciado por parte nuestra, Because there was many, many times that we despised God by our part, en donde Dios remueve, where God removes, en donde Dios quita, where God takes out, donde ya no puede Él hacer más. where he cannot do no longer. Recuerdo el testimonio de Kenneth Hagin, I remember the testimony of Kenneth Hagin, su hermana carnal, his carnal sister le dio cáncer had cancer. y fue y oró por ella He went and prayed for her, y Dios la sanó. and God healed her Completamente, no tenía ni un rastro de cáncer, no tenía absolutamente nada. completely. She didn't have one sight of having ever had cancer. Al tiempo, a los años, Within time or years, le volvió a dar cáncer. cancer came back. Y el Señor estaba en una ocasión en casa de otro ministro And he was in a different minister's home one time, y Dios le dijo, and God told him. era el tiempo donde no había celulares, It was a time where there was no cell phones, era solamente teléfonos en casas. just home phones. Y le dijo, levántate He says, get up y vete a ver a tu hermana está en el hospital. and go see your sister. She's in the hospital. Él no sabía que ella estaba en el hospital. He didn't know she was in the hospital. Le dijo, Señor, le dijo, pero todavía, pues estoy aquí, tengo reuniones todavía aquí en esta ciudad. And he said, Lord, I still have reunions here in the city. Le dijo, es decisión tuya. It's your decision. Si quieres quedarte, quédate. If you want to stay, stay. Pero si no vas, le dice, a ver a tu hermana, ya no la vas a volver a ver. But if you don't go see your sister, you're never going to see her Tu, again. tu hermana va a morir. Your sister's going to die. Y le dice, Señor, And he said, Lord, ¿puedo orar por ella una vez más? can I pray for her one more time? Y le dijo, no. And he said, no. Creo que fueron 5 años I think it was 5 years desde que Dios la sanó a ese tiempo. from when God healed her until that time. Dijo, ella tuvo 5 años, le dijo, God said she had 5 years para alimentar su fe to nourish her faith y fortalecerse en fe and strengthen her y faith para no permitir que eso viniera una vez más a su vida. and to not allow for that to come back into her life. Así que no lo puedo hacer, le dijo. So I cannot do it. ¿Qué te digo con esto? What am I telling you with this? Que hay veces en donde nosotros provocamos cosas en la dimensión espiritual, That there's times when we provoke things in the spiritual realm en donde Dios ya no puede hacer nada. where God can no longer do anything. Porque fue tanta la necedad de la persona, Because it was so much of the rebellion of the person, person que Dios ya no puede hacer nada. that God can no longer do La anything. persona es la que pone The person en is the one that motion, la puts, persona es la que pone en moción o la que the person is the one that puts in provoca motion las cosas or provokes things a que sucedan to happen o que no sucedan. or for them not to happen. Y eso fue lo que pasó con este rey. And that's what happened with this king. Llegó tanta la necedad, y vemos lo que dice ahí. It was too much of his foolishness. Ha sobrado neciamente. You have been foolishly. Cuando una persona obra neciamente es porque no lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. When a person acts foolishly, it's not that they did it 1, 2, 3, or 4 times. Una persona necia es una que ya tiene mucho tiempo haciendo lo mismo. A foolish person and one that has too much time doing it already. Y aquí el Señor lo removió. And here the Lord removed him. Y el punto es que Dios puso a alguien con un corazón conforme al de Dios. And the point is that God put somebody with the heart according to the Lord. Hechos 13, versículo 22. Let's go to Acts 13, verse 22. Vamos a ver la característica del hombre conforme al corazón de Dios. We're going to see the characteristics of the man with the heart according to God. Hechos 13, 22. ¿Listos? Acts 13, 22. Are you ready? Dice, después de quitarlo, está hablando del mismo, del rey David. And he's speaking of the same guy, King David. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, And when he had removed him, he raised up unto them David, del cual Dios también testificó y dijo, to whom also he gave testimony and said, he hallado a David, hijo de Isaí, I have found David, the son of Jesse, un hombre conforme a mi corazón, a man of my own heart, que hará which shall fulfill toda all mi voluntad. my will.
¿Qué es un hombre conforme al corazón de Dios? What is a man according to God's heart? El que hace conforme a la voluntad de Dios. The one that does according to the, or fulfills according to the will of God. Es necesitar a Dios, The need of God, pero querer más a Dios que el but to necesitar want a more Dios. than God than to need God. Amén. Amen. Si somos sabios, If we're wise, cuando queremos a Dios, when we want God, lo que necesitamos viene por añadidura, what we need comes conforme a Mateo 6:33. according to Matthew Mas 6:33. buscad primeramente el reino de Dios y Seek su first- justicia, Seek first the kingdom of God according to his righteousness, y todo lo demás and everything else shall será come. añadido. Es fácil. It's easy. Es fácil, simplemente tenemos que acomodar nuestro corazón y buscar primeramente su reino, su rostro. It's easy. We all need to fix our hearts and search or seek his heart and his Tener ese face. corazón conforme To al have de Dios. that heart according to God's. El querer su voluntad, no nuestra necedad. To want his will and not our foolishness. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Una de las frases que vino a mí, One of the phrases that came to me, the easiness of stepping into more, eso vino el domingo. this is what came to me on Sunday. La facilidad de adentrarnos a más. The easiness of coming into more. ¿Por qué sucede eso? Why does that happen? Porque hay tiempos de Dios, Because there's times of God, pero tenemos que tener ese corazón. but we have to have that willing heart. Tenemos que buscar esa atmósfera. We have to search or look for that atmosphere. Y vamos, ya estamos viendo And we are un- seeing una facilidad, a an easiness, easiness de adentrarnos en más de Dios. to get into more of God. Va a ser más fácil, It's going to be easy, pero tenemos que tener esa disposición y esa disponibilidad. but we need to have that disposition and that willingness. Amén. Amen. Así como el rey David, tener ese corazón conforme. Just like Al de King Dios. David, to have that heart according to God. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos recibieron? How many of you received? Nomás les quiero dejar saber, I just want to let you know, aquellos que estuvieron aquí el jueves, no fue el jueves pasado, ¿verdad? those that were here not last El Thursday, jueves pasado a ese. the Thursday before that. Let me see, what date was it? Sí, ¿verdad? El jueves, sí, el jueves 26, no, perdón, el jueves 19. December 20 or 19th. Hablamos de hacer la ofrenda de fe, We spoke about having a offering of faith. ¿sí recordamos? Do you remember? Vamos a hacerla el día We're gonna do 16 de it. enero, On the 16th of January. o sea, 2 jueves. Two Más. more Tuesdays, Thursdays. Amén. Amen. Así que te invito So I invite you a que regreses en estas semanas que tenemos, en este par de semanas. to come back these couple of weeks that we have. Te invito a que vayas al Facebook I invite you to go to Facebook y buscar esa enseñanza and look for that teaching. del día 16, del día December 19. 19th. 19, ¿sí fue? Del día 19 de diciembre, December 19th. para poder hacerlo juntos. So that we can all do it together. Y solamente es los que quieran participar, no es ninguna obligación, And it's only those that want to participate. It's not an obligation. pero es parte de el vivir en esa atmósfera del cielo, But it's part of living in that atmosphere de of heaven. provocar esa atmósfera, To provoke that atmosphere. porque esa es una área en las finanzas. Because it's an area in finances. Amén. Y Amen. creo que nos conviene a todos, And I think that it's good for all of us. porque la fe es para ejercerla. Because faith is to exercise it. La fe no es para decir tengo fe. Faith is not just to say I have faith. La fe es para ejercerla. Faith is to exercise it.
La fe es para ejercerla. Faith is to exercise Así como it. tenemos alimento en nuestra casa, no es para que se vea bonita nuestra casa. Just like we have food in our home, it's not for our home to look pretty. ¿O sí? ¿Tienes un steak en tu casa para que se vea bonita tu casa? Or do you have a steak at your home so it could look pretty? ¿Verdad que no? No, right? ¿Verdad que es para cocinarlo y para... It's to cook it Participar de and to él. participate of it. Así es la fe. La fe es para ejercerla, That's how faith is, to exercise para it, hacerla crecer. to make it grow. Amén. Amen. Así que prepárate y platica con el Espíritu Santo. Ten una Prepare yourself reunión privada con el Espíritu de and Dios have a private reunion with the Spirit of God para ver cuál es la cantidad. so you can know which is the quantity. ¿Cuántos tienen ya la cantidad? How Deja many of you preguntar have eso. the quantity? Levante su mano el que ya tenga la cantidad. Raise your hand if you already have that quantity. Uno nomás, ok. Just one. Entonces, para que tengas esa reunión con el Espíritu Santo y para que conforme a tu fe So that you have that reunion with the Holy Spirit and it's according to your faith. sea la cantidad por la cual vamos a creer. Amén. Be the quantity of which we're going to believe for. Vamos a convertirnos en expertos en estirar nuestra fe. We're going to become experts in stretching our faith. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.